Buenas noches. Estamos aquí ya preparándonos para nuestra clase del día de hoy. Vamos a esperar un momento a que se presenten, a que se unan todos nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Hoy día estamos viendo el tema el carácter de Dios y la profecía bíblica. Vamos a esperar un momento más mientras se van uniendo. Bienvenidos. Bienvenido José Arturo. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Esta ya es nuestra tercera clase, donde estamos haciendo un estudio acerca de el carácter de Dios. Recuerden que todo mensaje que nosotros podamos recibir, todo mensaje es tan fidedigno como la confianza que tiene aquel que lo da. O nosotros podemos confiar en un mensaje tanto como confiamos en la persona que nos da el mensaje. Entonces es muy importante y por eso es que nosotros estamos aprendiendo, conociendo el carácter de nuestro Dios para saber cómo podemos interpretar el mensaje que Él nos da. Podemos poner nuestra confianza en Él y saber que con Él lo tenemos todo, que con Él estamos seguros. Entonces vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a encomendarnos a Él para que Él sea el que nos guíe en cada cosa que nosotros vayamos a compartir, que cada cosa que nosotros hablemos esté basada en lo que la palabra de Dios dice. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, que nos unge en este momento, que nos lleva a toda la verdad, que nos recuerda tu palabra, Señor. Padre maravilloso, gracias, Señor, porque no dependemos de sabiduría humana, sino dependemos de ti y de tu unción. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a llevar a toda la verdad en lo que vamos a compartir. Guíanos para que compartamos lo que tu palabra dice y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Gracias, Padre maravilloso. Nos cedemos por completo a ti. Háblanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es maravilloso. Y nosotros cuando compartimos la palabra de Dios realmente deberíamos de estar emocionados, deberíamos estar estimulados, deberíamos de saber que cuando vamos a la palabra de Dios hay cosas buenas y nos vamos a encontrar siempre con buenas cosas porque nuestro Dios es bueno. Una y otra vez en la palabra de Dios se repite: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras, sino conforme a su infinita misericordia. No toma en cuenta nuestros pecados, ¿no? Es más, la palabra de Dios dice de que aun si nosotros fallamos, y de hecho que fallamos, ninguno de nosotros es perfecto. No somos perfectos, podemos ir madurando, podemos ir caminando a la perfección. Todavía no somos perfectos. Pero, gloria a Dios, porque el que empezó la obra en nosotros la va a completar hasta el día de Jesucristo. Y podemos tener esa confianza de que aun si nosotros fallamos, aun si nosotros en algún momento somos infieles, Dios permanece siempre fiel. Y esa es nuestra confianza. Y con esa misma confianza, nosotros debemos acercarnos y aproximarnos a las escrituras y a la profecía bíblica, teniendo en cuenta quién es quien nos está hablando. Nuestro Padre bueno, aquel que tiene buenos planes para nosotros. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé, es Dios hablando, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza, para darles el deseo de su corazón. Ese es el deseo de nuestro Padre y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros empezamos este curso. Recuerden, estamos haciendo un estudio de lo que se llama escatología, que es estudio de los tiempos del fin. Y en este estudio vamos a poner ciertas reglas. Es muy fácil y muchas veces
se cuenta, se enseña la escatología como quien cuenta una historia o un cuento. Entonces empiezan, bueno, esto empezó así, va a continuar así, luego va a ocurrir tal cosa, luego tal otra y tal otra más. Pero no siempre se nos da el fundamento. Y nosotros debemos de tener claro cuál es el fundamento de lo que estamos hablando. Las clases que estamos llevando en este tiempo se diferencian, son diferentes de las clases de los servicios dominicales, los servicios que tenemos los domingos. Porque en los servicios que tenemos los domingos generalmente se trata un tema para tocarlo de principio a fin, o si se salta de un domingo a otro, bien, pero realmente no hay una profundidad en la enseñanza. Proclamamos la palabra, pero no se profundiza en lo que estamos hablando. Es más un discurso animador, motivador, a confiar en el Señor antes de explicar el porqué de nuestra confianza. Pero nosotros en este curso, nosotros vamos a tener una tónica diferente, una metodología diferente. Nosotros, cuando vayamos a aproximarnos al estudio de las profecías, no vamos a dar nada por sentado, no vamos a proponer algo como si fuera, ya, esto es la verdad absoluta. Porque la única verdad absoluta es la verdad que está en la palabra y que se puede mostrar en las escrituras. Entonces, en lugar de hacer afirmaciones de esto va a ser así o asá, vamos a ver lo que nos dice la palabra, vamos a llenarnos de información en cuanto a lo que la palabra de Dios dice acerca de los eventos por ocurrir, y en función a esa información vamos a ver lo que puede suceder y lo que no puede suceder, lo que es, lo que no es, y no vamos a hacer una afirmación de algo que no podamos demostrar explícitamente en la palabra. Correcto. Y si en algún momento suponemos algo, podemos decir esto es una suposición, ¿no? Porque recuerden algo, cuando vemos las profecías, cuando hablamos de las cosas que van a ocurrir, siempre hay un rango de incertidumbre. Es muy fácil, cuando ya ocurrió un evento, decir, este evento es el cumplimiento de tal profecía. Es muy fácil en ese momento. Pero cuando el evento no ha ocurrido, hay un grado de incertidumbre. De repente viene algo parecido y nosotros lo identificamos como que pudiera ser esta profecía o no, pero no tenemos una certidumbre perfecta. Y si hay algo que no ha ocurrido, no sabemos exactamente todos los detalles, ¿correcto? Entonces es importante que nosotros no especulemos. Es importante que nosotros no supongamos nada que no podamos ver explícitamente en la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros estamos corriendo con esta aventura, ¿no? Este curso realmente es una aventura en la cual nosotros vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice, vamos a ver lo que dice y vamos a rechazar lo que no dice, ¿correcto? Para pararnos bien, estar bien establecidos en la palabra de Dios. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. No necesariamente puedes confiar en el medio, en el vehículo, ¿no? No interesa que pastor, que ministro, que apóstol quiera decirnos algo. Si no está fundamentado en la palabra de Dios, nosotros no podemos poner nuestra confianza en lo que alguien dijo, por más famoso, por más prestigioso que sea, porque Dios no está obligado a respaldar la palabra de un ministro, solamente Él respalda su palabra, ¿correcto? Entonces, cielos y tierra pasarán, pero las palabras de Dios, la palabra de Jesús, no va a pasar. Y si quieres mantenerte establecido y tener un conocimiento cierto de los eventos por venir, tienes que estar parado en la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Es por ese motivo que yo les voy a dar muchas citas, porque eso no, como les digo, no va a ser como un servicio dominical. Yo les voy a dar muchas citas, lo que yo diga voy a tratar de demostrarlo. En algunos casos no voy a hacer una afirmación, sino vamos a ver, va a ocurrir esto, sí, en qué momento, vamos a ver en qué momento podría cuadrar. Pero no vamos a hacer una afirmación de algo que no sabemos, ¿correcto?
Entonces, con eso en mente, continuamos lo que nosotros estuvimos compartiendo la semana pasada. La semana pasada les compartí y les mencioné algo, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que es todo un libro, de principio a fin. Es un solo libro. Sí, hubo muchos escritores de la palabra de Dios, pero hubo un único autor. Entonces nosotros debemos entender que toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es un solo gran conjunto. Es un único conjunto y nosotros debemos poder encontrar, si nosotros tenemos una doctrina o algo que suponemos que es lo cierto, debemos de poder encontrarlo a lo largo de toda la palabra. ¿Correcto? Ustedes tienen todo el derecho y me pueden poner las preguntas para contestarlas al final. Tienen todo el derecho a preguntar, y pastor, ¿y esto que usted dijo, dónde está en la palabra? Y es importante que cuando vayamos a la palabra no solamente veamos un versículo, sino veamos en qué contexto está escrito. Porque es muy fácil sacar un texto de su contexto y decir muchas cosas. Lamentablemente, con el tema de la profecía bíblica y de la escatología, han surgido muchos grupos y muchas sectas. Han surgido precisamente por una mala interpretación de la palabra, y cuando alguien que quiso justificar y quedar bien, se formó todo un grupo, ¿no? Entonces hubo una gran decepción hace más de un siglo, en la cual se decía que Jesús ya venía a tal fecha. Y saben que es muy fácil agarrar una calculadora y empezar a hacer cálculos. Y vamos a ver que se pueden hacer ciertos cálculos. Sí, ¿no? Yo les podría decir que yo mismo me he puesto a hacer cálculos. ¿Qué día debería de regresar el Señor Jesucristo? Pero eso sigue estando en la incertidumbre, porque en la palabra de Dios, por ejemplo, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Cómo? Pero no nos dice es. Entonces no puedes agarrar y hacer un cálculo en función a eso. ¿Correcto? Entonces solamente vamos a ver señales, eventos que nos van a guiar, pero vamos a cuidarnos de poner un cálculo preciso, una afirmación propia de que esto ya es así, ¿correcto? Vamos a ver, parados en la palabra de Dios. Les decía, la Biblia es un libro, es una unidad, que tiene historia, pero no es un libro de historia. Si tú lo tomas como solamente un libro de historia, te vas a decepcionar, porque no es un libro de historia. ¿Hay medicina? Sí, pero no es un libro de medicina. ¿Vas a encontrar rituales religiosos? Sí. ¿Códigos morales? Sí. Pero la Biblia tiene un propósito, y ese propósito está establecido desde el principio, desde las primeras páginas de la Biblia. Les dije la semana pasada que la Biblia esencialmente es un libro profético. Y cuando tú lees la palabra de Dios debes entenderlo así, como un libro profético. De repente hay ciertos relatos que tú dices, sí, pero esto no pudo ser así. Pero realmente te está hablando y te está trayendo una profecía. Lo creas que fue o no literal lo que estás leyendo. Tú puedes creer o no el relato literal de Génesis. Pero lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que Génesis te está haciendo una profecía de lo que ha de venir. Porque Dios, en su presciencia, nos muestra el final desde el principio. Y les voy a dar ejemplos, no ejemplos, un fundamento bíblico de por qué les digo que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro profético. Palabras del Señor Jesucristo que podemos ver en Lucas, en el Evangelio según Lucas, San Lucas, como quieran llamarle, según Lucas, en el capítulo 24, el versículo 44, es el momento en que el Señor Jesús resucita y se aparece a los discípulos.
Luego de resucitar, los discípulos están reunidos en un lugar y Jesús se aparece a los discípulos y bueno, al principio se asustan, les dicen no teman, estamos en Lucas el capítulo 24, y les muestra las manos, el costado, y a los discípulos se alegran, y entonces en Lucas 24:44 Jesús les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, Jesús habló, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren que Jesús nos da 3 libros o 3 grupos. La ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Moisés hablamos de los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que los judíos llamaban la Torá, la ley. Jesús está diciendo que la ley habla acerca de él. ¿Pero en qué momento la ley habla acerca de Jesús? Claro, habla acerca de él, porque muchas cosas que se ven, que se dicen, que se mandan y que nosotros lo tomamos o los judíos lo tomaron como mandamientos, muchas de esas cosas esencialmente eran profecías. Y Jesús lo está diciendo, tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, obviamente los profetas profetizaban, hablaban acerca de cosas del futuro, sobre todo, por ejemplo, Isaías es un libro que habla acerca del Mesías, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Los profetas y los salmos. Muchas veces nosotros tomamos los salmos como libros meramente poéticos, pero cuando leemos los salmos, realmente podemos entender que es una descripción, muchas veces, muchos salmos, hay que son descripciones de lo que Jesús pasó en el momento de la muerte. Cuando Jesús, cuando leemos los salmos del 19, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Donde habla de que sus enemigos lo han rodeado, ¿no? Y finalmente vemos el Salmo de confianza, el Salmo 23. Probablemente muchos han tomado el Salmo 23 y han dicho, qué lindo. Sí, lo podemos aplicar para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero está hablando del momento de la confianza de Jesús para la muerte. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él. ¿No? Entonces estamos hablando de profecías mesiánicas. Estamos hablando de profecías acerca de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Jesús que dijo, la ley, los profetas y los salmos son proféticos, hablaban de él. En Romanos, el capítulo 15, el versículo 4, recuerden que estamos viendo que la Biblia es un libro profético. Jesús fue el primer testigo acerca de esto. Él dijo, la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de mí. Tienen que cumplirse lo que dijo. Romanos capítulo 15, versículo 4, se nos dice, Pablo escribe, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas se escribieron antes? No está hablando acerca de los evangelios, está hablando acerca del Antiguo Testamento. ¿No? Los evangelios se escribieron después probablemente, o por ahí, pero ¿qué escritos conocía Pablo? El Antiguo Testamento. Esos eran los escritos. Nosotros tenemos una bendición, que podemos andar con una Biblia y ver en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento. O de repente en tu teléfono lo puedes ver. Pero en aquella época no existía el Nuevo Testamento. Ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo escribe en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Palabra clave, ¿qué es lo que debíamos de tener por las Escrituras? Esperanza. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿A qué esperanza se refiere? 1 Tesalonicenses el capítulo 5. Vamos a 1 Tesalonicenses el capítulo 5. Voy a leerles el versículo 8 y después vamos a ver el contexto. Dice 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza. ¿Se acuerdan la palabra para qué fueron escritas las Escrituras? Lo que antes se escribió, para que tengamos esperanza. Y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y continúa el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos o que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. ¿No? Entonces, nosotros podemos verlo así, ¿no? Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Para qué fueron escritas las Escrituras anteriores, el Antiguo Testamento? Para que por su consolación nosotros tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? De salvación. ¿Por qué? Pero ¿en qué contexto lo toma Tesalonicenses? Lo toma salvación. Si ustedes leen ese capítulo, si ustedes leen todo este capítulo 5, van a ver que se trata precisamente de el momento de la ira, ¿no? En el versículo 3 dice, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué día del Señor? Estaba hablando de un evento del futuro. Vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Está hablando de un evento del futuro. Pero sin embargo, acá en el versículo 8 que hemos leído, vemos que se nos dice que nosotros podemos tener la esperanza de salvación, como yelmo que protege nuestra mente de los pensamientos de temor, de angustia, de desesperación. Entonces, para eso están las Escrituras, para que tengamos esperanza. En Hebreos, el capítulo 8:5, y voy a ir un poco rápido para poder avanzar más en esta clase. En Hebreos 8:5 se nos dice que las cosas que aparecen en la ley, lo que se le mencionó a Moisés, era una sombra y figura de las cosas celestiales. Y en Hebreos 10:1 habla acerca de la ley y se nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, se está hablando del futuro, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley, lo que nosotros nos leemos en la ley acerca de ritos, normas, conductas que hay que tener, en realidad era un mensaje profético. No era simplemente los ritos que seguían los judíos, los israelitas, no eran simplemente ritos. Ellos estaban con sus acciones, con su cumplimiento, profetizando los bienes venideros, las cosas que iban a venir. Colosenses 2:17, Colosenses 2:17 se nos dice que todo lo cual, hablando de la ley, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en el futuro. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo o el cumplimiento es de Cristo. En 1 Corintios 5:7
Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Los judíos se limpiaban para el momento de la Pascua. Ellos eliminaban, sacaban toda la levadura que pudieran tener en su casa. Ellos no podían tener en su casa ningún tipo de levadura, nada de levadura. Es más, los panes que hacían los hacían sin levadura. Ellos, como todos, hacen panes con levadura, pero en esa fecha comían panes sin levadura. Y hacían toda una limpia, era todo un proceso que en la ley estaba establecido por el cual tenían que limpiar toda su casa de levadura. Y entonces en 1 Corintios 5:7 se nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, recuerden, los israelitas celebraban la Pascua, ¿no?, recordando que ellos habían sido liberados de Egipto. Pero cuando la ley habla de esa Pascua, realmente era una sombra y figura de la salvación que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Entonces dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú debes de ver la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, lo debes de ver no en función solamente de un hecho histórico, sino que tú tienes que verlo como una proyección, como una profecía de lo que ha de venir, ¿no? Entonces, volviendo a Génesis, ¿se acuerdan que estuvimos en Génesis nosotros? En la semana pasada vimos, vamos un momento a Génesis, y yo les hice una afirmación ahí. Vamos a Génesis, el capítulo 1. Les dije que si querían tener un claro entendimiento de toda la palabra de Dios, era importante que leyesen los primeros 3 capítulos de la Biblia. ¿Por qué? Y que lo lean no una vez, que lo lean y lo vuelvan a leer varias veces. ¿Por qué? Porque esa es la llave para entender todo lo que viene después. Es como una película de suspenso. De repente, en los primeros minutos está el homicidio, pero tú llegaste tarde al cine y no viste esa parte. Y luego te sientas y dices, solamente me han faltado 5 minutos. Perfecto. Pero después pasas toda la película tratando de entenderla y no la llegas a entender porque te faltaron los primeros 5 minutos. Mucha gente no entiende a dónde va la palabra porque no ha leído los 3 primeros capítulos de Génesis, los 3 primeros capítulos de la Biblia. Y es muy importante que nosotros vayamos ahí. Es la forma como nosotros podemos entender todo lo que viene después. Y en Génesis, el capítulo 1, vamos a Génesis, el capítulo 1, vemos, no les voy a leer todo Génesis, pero vemos un relato de la creación. Una vez más, ¿cuándo Dios creó la tierra? La tierra la creó en el versículo 1. ¿Cuándo fue? En el principio. ¿Cuándo fue el principio? No sabemos. No, los científicos tratan de encontrar el principio, dicen que el principio fue hace 13.800 millones de años, pero por ahí dicen de que sí, pero ahí ya se nos nubla, no podemos ver, no hay una radiación de fondo y ya no podemos ver más allá, ¿no? Entonces ellos mismos dicen, sí, el principio fue hace 13.800 años, pero de repente fue antes. Y no sabemos. Bueno, ¿cuándo fue el principio? No sabemos. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue el principio? Cuando a Dios se le ocurrió empezar a contar. Pero de ahí vemos en el versículo 2 un estado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hay un detalle aquí. Si nosotros vemos la palabra, hay algo que es inconsistente. La palabra de Dios nos habla de Dios y dice en Deuteronomio 32:4 que toda su obra es perfecta. En Santiago 1:17, le estoy dando los versículos rápidos. Yo sé que ustedes pueden volver a ver este video, pero vamos, como no es el tema quedarnos ahí en esos versículos, los voy a citar rápido. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo regalo perfecto vienen de Dios. ¿Correcto? En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios todo lo hizo bueno. Todo lo hizo hermoso. En Santiago el capítulo 3 versículos 11 y 12 nos dice que de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga, ¿no? Es Dios que nos está guiando a hablar bien, ¿no? Nos muestra que Él no sale agua dulce y agua amarga, ¿no? Él saca siempre dulce, ¿no? Dios siempre bendice. Está hablando de bendecir o de maldecir, Dios siempre bendice, ¿no? En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. En Timoteo, 1 Timoteo 4:4 dice que todo lo que Dios creó es bueno. En 1 Corintios capítulo 14 versículos 33 y el versículo 40 nos dice que Dios no es Dios de confusión sino de paz. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno, Dios es luz, Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios creó en el versículo 1 los cielos y la tierra, ¿cómo los creó? Buenos, en luz, y no hay confusión, todo es paz. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, no la luz, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué vemos ahí? Un estado de crisis, un estado de caos. ¿No? Realmente cuando le dice y la tierra estaba, en el hebreo es la palabra hayá o haitá en hebreo, que significa se volvió. O sea, vemos la creación en el principio, vemos en algún momento un momento de caos, desordenado, vacío, ¿no? Sin embargo, Isaías 45:18 nos dice que Dios no hizo la tierra vacía, sino que Él la hizo y la compuso, o sea, la tuvo que arreglar. Entonces nosotros entendemos que hubo algo ahí. ¿Qué pasó ahí? No viene al caso en este momento. Pero vemos que hay un momento de crisis, de caos. Y entonces, del versículo 3 en adelante, vemos la reconstrucción. Y es interesante que se empieza toda la creación. Pueden leer el capítulo 1 de Génesis. Viene toda la creación. Recuerden, hay profecía aquí. La Biblia se da el trabajo, o la palabra de Dios, o Dios se da el trabajo de hacer una narración recontra detallada, sumamente detallada, día por día, contando día primero, día segundo, día tercero, y va contando así. Pudo haber dicho en un solo versículo, y Dios creó todo lo que se ve, y se acabó. Sin embargo, hace un relato muy detallado, enfatizando día 1, día 2, día 3, día 4. Y entonces vemos que en el día sexto, dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tome control, señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal.
Y lo creó Dios en el día sexto. Y lo aclara, ¿no? Aclara que esa fue la tarde y la mañana del día sexto. A partir de ahí, Dios le estampó un número al hombre. Ese número era el número 6. Porque el hombre fue creado al sexto día. Y continúa diciendo, voy a el versículo 31 del capítulo 1, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el capítulo 2 continuamos, recuerden que es un solo relato, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó, o sea, terminó el día sexto, acabó, y dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Recuerden, el día de Dios, el día del hombre, el día de la creación del hombre, ¿cuál fue? El 6. Pero Dios santificó, terminó su obra y santificó el día séptimo, ¿correcto? O sea, dijo, este día, el séptimo, es separado para mí. Una vez más, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una profecía de lo que se va a cumplir. ¿Correcto? Dios marcó al hombre con un número, el número 6. Y Dios se separó a sí mismo el día 7. ¿Correcto? Vamos a ver algunos detalles en cuanto a esto, porque es interesante. No me crean, como les digo, pudo haber sido una casualidad, sexto día, pero vamos a ver lo que dice. Les voy a dar unos cuantos versículos para dejar claro este tema. Como les digo, si yo considero que algo es una doctrina bíblica, conforme a la palabra de Dios, yo debería de poder verlo a lo largo de toda la palabra. ¿Es correcto? Porque toda la palabra es una gran unidad. No estoy hablando de sacar un texto fuera de contexto. Yo tengo que ver cada cosa que yo afirmo en el contexto de toda la palabra. Bueno, estoy diciendo que Dios le puso un número al hombre. Y vamos a ver. Dios fue creado al sexto día. Ya lo vimos. El diluvio. El diluvio ocurrió a los 600 años de Noé. Noé tenía no 601, no 602, no 599, tenía 600 años cuando vino el diluvio. 6 veces 100. Faraón, cuando persiguió a los israelitas, los persiguió con 600 carros escogidos. Pueden ver la historia en Éxodo 14:7. Los israelitas en el desierto solo podían recoger maná por 6 días. Y el séptimo era el día en que no debían de hacer ningún trabajo. ¿Correcto? En la ley, en Éxodo 29, se les mandó trabajar solo 6 días. El séptimo era el día consagrado para el Señor. Si compraban un siervo hebreo, este siervo podía servirles 6 años y después lo debían dejar libre gratuitamente. ¿Se han dado cuenta? Un número recurrente, 6. ¿No? 6 años debían sembrar y cosechar la tierra. 6 años. Y el séptimo debían dejarla descansar. Está poniendo un patrón. 6 días son para el hombre, 6 años son para el hombre, pero el séptimo está separado. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí, Moisés va con Josué al monte Sinaí, pero la gloria de Dios había cubierto el monte Sinaí y estaba todo cubierto por la nube de gloria. Y
Moisés tuvo que esperar 6 días delante del monte hasta que al séptimo recién lo llamó Dios para que suba. Otros números. Los levitas debían de tener 6 ciudades separadas para que sean de refugio para todos los extranjeros o los israelitas que hubieran causado involuntariamente la muerte de alguien. Eran unas ciudades de refugio, de santuario para estas personas. Los levitas debían separar 6 ciudades para este motivo. 6 días, cuando la Pascua, los israelitas debían comer 6 días panes sin levadura, y el séptimo era una fiesta solemne donde no se trabajaba. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, la primera ciudad que se encontraron fue la ciudad de Jericó. Una ciudad amurallada, inexpugnable, no había forma que se pudiera conquistar esa ciudad. Pero los israelitas, ¿qué tuvieron que hacer? Dios les dijo lo que tenían que hacer. Tenían que rodear en silencio la ciudad 6 días. Y ellos fueron, los sacerdotes por delante con el arca y todo el pueblo por detrás en procesión, empezaron a dar vueltas durante 6 días a la ciudad de Jericó. 6 días, sin hacer nada. Y el séptimo día, cuando dieron la vuelta el séptimo día, gritaron victoria y las murallas cayeron hacia adentro. O sea, la salvación, porque era la única forma en que podían ellos haber tomado la ciudad de Jericó. La salvación no vino por el esfuerzo humano de vencer a Jericó durante esos 6 días. Vino por la confianza en Dios al séptimo día. Un ejemplo más. Goliat. ¿Qué mejor ejemplo del hombre caído? Goliat medía 6 pies. 6 pies y un palmo. Y el hierro de su lanza, tenía 600 ciclos. O sea, su lanza tenía 600 ciclos de hierro. Realmente es una figura del anticristo. Goliat era una figura del anticristo. Vamos al Nuevo Testamento. Primer milagro documentado de Jesús. Las bodas en Caná de Galilea. De pronto se les acaba el vino y la madre de Jesús, viene a él y le dice, no tienen vino. Y Jesús inmediatamente interpreta ese hecho como un hecho profético de lo que él va a hacer. Y le dice, que tienes no es mi tiempo todavía. Porque él sabía que con 6 los hombres no tenían vino, no tenían la vida que solamente él podía darles. Pero había allí 6 tinajas de agua, 6 tinajas para el rito de purificación de los judíos. Es interesante, habían 6. ¿Por qué habían 6? Porque el rito de purificación de los judíos era un rito humano. Jesús toma esas 6 tinajas, les dice que las llenen de agua y luego de que las llenaron con agua, las llevan al maestresala, al mayordomo, y le hacen probar el agua convertida en vino. Y él llama al novio y le dice, todos sirven el mejor vino primero, y cuando ya todos están ebrios, entonces sirven el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo ahí en esas bodas es, el hombre, el rito de purificación, no tenía vino, no podía salvar. Pero Jesús vino a traer el vino nuevo. Una más. En Apocalipsis,
es interesante, se los voy a leer. Habla acerca de la bestia en Apocalipsis. Estoy en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. En Apocalipsis 13, 18 está hablando de la imagen de la bestia. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una marca en la mano o en la frente, ¿correcto? Hoy día, todos estos días he estado viendo muchas noticias que pasan, muchos comentarios que pasan justo en el ambiente cristiano, ¿no? Hablando de que, no, que ahora esta enfermedad o esta pandemia es provocada por las redes de quinta generación y que realmente todo esto es para que te pongan una vacuna y la vacuna es el sello de la bestia. Por ahí leí todavía otro artículo que decía, no, que Bill Gates está promocionando de que pongan su plataforma para identificar ID 2020 y que nos lo van a poner en la vacuna, ¿no? Y que todo es una conspiración para que te pongan un sello o en la mano o en la frente, ¿no? Y vas a tener el sello de la bestia. No te dejes vacunar porque esto va a ocurrir. Bueno, vamos a ver un poquito qué es el sello de la bestia, pero miren, versículo 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de ¿quién? Es número de hombre. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Es interesante que son 3 veces 6. En la Biblia el número 3 también tiene un significado, y es el significado de lo completo. Si nosotros vemos 1 Tesalonicenses 5:23, se nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué es completo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Número 3 es el número de lo completo. ¿Cuál era la fórmula que el Señor Jesús dio para bautizar? Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es uno, pero uno, trino, completo. ¿Me dejo entender? Ahora, el número de la bestia es número de hombre. Y su número es 666. Déjenme decirlo así, completamente hombre. Entonces, no estamos hablando de una encarnación de Satanás, estamos hablando de la misma humanidad caída. ¿Correcto? Y en cuanto a lo del número de la bestia, nada más para no dejarlo ahí, ¿no? Es interesante. Cuando nosotros veamos Apocalipsis, vamos a ver que Apocalipsis, ustedes saben que Apocalipsis fue la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan. El apóstol Juan era judío y conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la ley, de los profetas y de los salmos, y era conocedor también había conocido al Señor Jesucristo en persona, había caminado con él, era muy cercano a él, ¿no? Entonces había sido enseñado por él. Cuando Jesús le empieza a hablar, le habla en un lenguaje que él puede entender. Recuerden, cuando Dios te da una revelación, Dios te da una revelación que tú puedes recibir, que tú puedes entender. Y entonces Jesús le habla en un lenguaje que él puede entender.
Apocalipsis es un libro simbólico, pero está escrito con es una multitud de referencias al Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú lees este pasaje del número de la bestia, y recuerden lo que dice acá, no voy a volver a leer lo que dice en Apocalipsis. En Apocalipsis el versículo, perdón, se me perdió el libro, pero esa es la ventaja, es la gracia de tener la clase en vivo, ¿no? Estábamos en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo, voy a leer el 16 y 17. Dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Marca en dónde? Mano derecha o en la frente. ¿Correcto? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, cuando yo conocí al Señor hace más de 30 años, estaba de moda el tema de la marca de la bestia y acababan de salir, empezaban a salir los números de barras. Y empezaban, no era común, pero empezaban a poner números de barras en varios artículos, en los libros, ponían un número de barras. Y empezó a proclamarse, a predicarse que los números de barras eran la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque si tú veías un número de barras y veías, están separados en dos partes y tienen dos barritas a los costados, a cada costado dos barras. Bueno, esas dos barras representan el número 6, entonces ahí tienes 666. Más adelante le aplicaron ese tema a las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas, esa es la marca de la bestia, porque nadie puede comprar ni vender, ni va a poder comprar ni vender sin una tarjeta. Ahora pues están hablando pues de los celulares, de la tecnología sin contacto, y probablemente sí, en algún momento el avance lógico es tener algún chip. Ya el ejército americano en algún momento hizo experimentos de poner un chip para identificar a sus soldados por si moría alguien en combate. Pero estamos hablando de cosas físicas, ¿correcto? Pero recuerden que Apocalipsis está escrito basándose en referencias del Testamento. Entonces, si alguien estuviera editando este video, este sería preciso para que se rompa la pantalla y surjan unas letras grandes ahí, grandes, la marca de la bestia. Vamos a ver cuál es la marca de la bestia. ¿Están listos? ¿Será un sello? ¿Será un chip? ¿Qué será? Recuerden, en el Antiguo Testamento, el lenguaje de la señal en la mano o en la frente no es algo nuevo, ¿no? En Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 8, se les dice a los israelitas que ellos deben de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, ¿no? Voy a leer desde el versículo 4. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás
como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Dónde? En la mano y en tu frente. ¿Correcto? ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a lo que dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Está hablando de una consagración. ¿Correcto? ¿No? Él no iba a andar físicamente. Por aquí me ponen una referencia acerca de Salomón, que él tenía 666 propiedades cíclicas. Bueno, ustedes ven que Salomón se desvió, ¿cierto? Bien, es un ejemplo de aquel que hace las cosas finalmente en sus fuerzas. Humano, sigue siendo hombre. Pero volvemos aquí, hablando acerca de la mano y de la frente, está hablando de una consagración consciente. O sea, que conscientemente tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso va a ser para ti, ¿no? Dice, las atarás. Esto va a ser como una señal en tu mano y en tu frente. ¿Qué está hablando? Contexto, consagración. No está hablando ya agarraron a un judío y lo amarraron y ya está cumpliendo la ley. No, el principio era amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, era una consagración. Vamos a otro lugar donde aparece algo similar, Cantares. Ese libro que algunos no leen, Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Voy a leer desde el 5 para estar en contexto. Dice, ¿quién es esta? Miren, es el novio. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Dice, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿De qué está hablando? Amor, consagración, ¿cierto? No hay nada que pueda apagar este amor, ¿no? Y como dice el versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, sigue hablando de consagración. En Éxodo, el capítulo 13, hablando de los panes sin levadura. Versículo 7 dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura. ¿Te gustan los panes sin levadura? No sé. No sé qué tanto a ellos les gustaban. Ellos comían panes con levadura. Pero dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, ni en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Está hablando de recordar, está hablando de una consagración, está hablando de hacer algo en consagración. Tú guardarás este rito de año en año. Y ese rito, el cumplir, el hacer en función a la consagración que tenían los israelitas, ese rito era como una señal en la mano, como una marca en la frente.
Una vez más, no estamos hablando de una marca física, no estamos hablando de una señal física en la frente, estamos hablando de consagración. Lo que habla Apocalipsis cuando habla de sellar a alguien, y eso es para apagar ese tipo de fábulas, porque los creyentes somos fabulosos para crear fábulas, y las fábulas se crean por el mal entendimiento de la palabra. Lo que está diciendo ahí en Apocalipsis es que esas personas se van a consagrar voluntariamente. No está hablando de un creyente que lo cogen entre 4 personas, lo amarran y lo sellan a la fuerza. Está hablando de alguien que voluntariamente se consagró. Entonces no tengas temor a una vacuna, o no tengas temor a una tarjeta de crédito o algún medio de identificación que pueda surgir por ahí, porque mientras tú no te consagres voluntariamente a la bestia, que todavía no está, ¿no? No estamos hablando del sello de la bestia. Y no interesa si te sellan o resellan, si tú no has consagrado tu corazón y no has entregado tu mano para obrar a favor de la bestia, no estás siendo sellado por él. Este es un pequeño ejemplo de cómo la palabra de Dios se puede tergiversar. Por eso es que estamos aquí en este curso. Estamos aquí para aclarar la palabra de Dios. Estamos aquí para entenderla claramente, para quitarnos las fábulas de por medio. Ese es el motivo por el cual no estamos contando acá una historia de cómo debe de llevarse los eventos. Porque si les cuento una historia, ustedes van a decir, ah, sí, el pastor me lo dijo, pero ¿dónde está el fundamento? Entonces, en las clases que vienen, vamos a seguir poniendo el fundamento hasta que nosotros podamos empezar a ver eventos y señales y los tiempos en que se deben de cumplir, y vamos a tratar de poner en orden todos estos eventos. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, nos estamos reuniendo para estas clases los días miércoles a las 8:30 de la noche. También esta clase, este video se va a subir posteriormente a nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal en YouTube, para que los que no tienen Facebook lo puedan apreciar. El canal está también en nuestra página web, en la página de Facebook, que tienen que buscar IG Dios Viviente, o busquen Pastor César Bracamonte y por ahí lo encuentran. Entonces, vayan anotando sus preguntas, porque vamos a ir cubriendo huecos, y cuando ya tengamos bastante información vamos a empezar a armar todo el rompecabezas. Que tengan una semana maravillosa, gócense con el Señor, caminen con Él, pónganse en su mano y en su frente la señal del amor que tienen para el Señor Jesucristo. Acá me ponen una pregunta, vamos a aprovechar. Dice, los hombres que no aceptan creer en Jesús están listos para consagrarse al enemigo, ¿no? Bueno, voy a tratar de contestarla muy rápido. En la tierra hay 3 tipos de hombres. Hay los hijos de Dios. No, yo sé que les dije judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Pero voy a hacer una separación más. Voy a hablar los creyentes en el Señor Jesucristo. Hay los hijos del diablo declarados y consagrados. Y hay los que están en medio en decisión. Los que no se han decidido. Cuando nosotros veamos los eventos del Apocalipsis, vamos a ver que los involucrados son los hijos del diablo. Entonces, y la ira de Dios va a caer sobre ellos. Hay un grupo de personas que sí está consagrada, igual como tú has entregado tu corazón a Jesús. Hay un grupo de personas que está consagrada al diablo. Son hijos del diablo, literalmente. Entonces, esos hijos del diablo son los que van a estar sufriendo en la ira de Dios, en el día de la ira del Señor. No estamos hablando del día del gobierno del anticristo, estamos hablando del día en que Dios va a manifestar su ira sobre todos los que no le siguen. Entonces vamos a quedarnos ahí. La próxima semana vamos a seguir avanzando. Tenemos mucho para avanzar. Tenemos que llegar hasta la eternidad.
Que tengan una semana maravillosa, gócense con el Señor, conságrense con el Señor, que todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Amén. Que tengan una semana maravillosa. Les amamos. No, para los que siguen la Iglesia del Dios Viviente, nos reunimos los domingos también acá, nuestra reunión por Facebook a las 11 de la mañana. Y como siempre, todo video se va a ir colgando luego, posteriormente, a YouTube. Tengan una maravillosa semana en el Señor. Les amamos.